ya. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición de 28 de mayo del 2023. Muy buenas noches, bienvenidos Miguel, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Humberto. Bien. Bienvenidos, compañeros. El día de hoy estaremos tocando, como ya es costumbre, los temas más importantes desde la perspectiva de los trabajadores de la coyuntura nacional e internacional. Es así que el día de hoy estaremos hablando en el tema internacional de la situación de Ecuador, una situación, bueno, de abierta crisis política, se ha adelantado a elecciones, toda una situación bastante compleja, y bueno, ya en el marco de las elecciones hay, bueno, una candidatura muy interesante que es la de Yacu Pérez, que está tratando de aglutinar un frente de izquierda, se está presentando junto con el Partido Socialista de Ecuador. Entonces, bueno, estaremos analizando esta situación. Bueno, es interesante, digamos, el proceso que está viviendo Ecuador, y estaremos recordando un poco algunos elementos de esto. Ya en el tema nacional, estamos con la novedad, con las noticias de, bueno, el tema del magisterio urbano ha aprobado en su ampliado nacional, del cual hablamos, que se iba a realizar, el retomar las medidas de lucha y acciones de lucha desde el 6 de junio. Entonces, esto es muy interesante y bueno, vamos a ver cómo continúa la lucha del magisterio urbano. Y por el otro lado, un tema que es importante tocarlo, ya lo mencionamos anteriormente, la corrupción en el Banco Fácil, y bueno, hoy en día se ha agravado esta situación con el asesinato, ¿no? En los hechos de el que era el interventor de esta instancia. Bueno, hecho realmente muy, muy complicado. El día de ayer lo encontraron, bueno, habría caído del piso 14 del Banco Fácil, justamente en Santa Cruz, ¿no? Carlos Corodo, el interventor del banco. Estaremos hablando, comentando un poco esta situación y, bueno, continuando este tema junto con el tema de la corrupción y, bueno, lo que es la corrupción de la empresa privada, ¿no? Entonces, como verán, temas muy interesantes y de esta forma comenzamos su programa Radio Rebelión. Bien, bien, nos vamos al tema internacional. Tenemos un video de, bueno, justamente de la proclamación de Yacu para la presidencia, para las elecciones. Comenzamos con esto, un poco de un... Quizás comenzar contextualizándonos, Miguel. No, está bien, comencemos con el video y después. Muy bien. Entonces, déjame preparar un momento el video. Y, ok, vamos con las imágenes entonces. Que parecía algo imposible, hoy se hace realidad con la alianza, con la coalición de las izquierdas, del Partido Socialista, de Democracia Sí, de Somos Agua y de Unidad Popular. Claro que se puede. Este es apenas el inicio. Este es el inicio de un camino provisorio que vamos a transitar con esta bandera
roja, roja de la clase obrera ecuatoriana, roja del proletariado, roja de los campesinos, de los indígenas, de los artesanos, de los comerciantes minoristas, roja de nuestra sangre, roja de nuestra irreverencia y de nuestra rebeldía, de nuestros abuelos y nuestras abuelitas, que esos genes se entrecruzan en nuestros cromosomas y hacen que hoy siga palpitando con más fuerza en nuestros corazones, diciendo, aquí estamos, por más que el neoliberalismo, por más que Fukuyama predique el fin de la historia, le decimos, aquí estamos para levantar más que nunca la bandera roja del Partido Socialista Ecuatoriano, a celebrar festiva pero irreverentemente por 97 años. Tomar la bandera roja del Partido Socialista, de los socialistas, de verdad, de corazón, no es cualquier cosa. Es asumir una responsabilidad histórica. Es asumir el detalle de Carlos Marx, de los clásicos, de aquellos que soñaron con un Ecuador socialista. Pero unos pueden criticar que estamos muy extremistas hablando de Karl Marx. Pero Marx también evolucionó. Una cosa es el joven Marx, otra cosa es el Marx maduro. Si bien podría tener muchos equívocos y con el perdón de que hay eruditos de la historia, que uno se saque el sombrero por sus neuronas y porque se han quemado las pestañas para escribir la nueva historia. Pero eso hay que adaptar a nuestra realidad, y así como hablamos y reivindicamos estos pensadores de la historia, al otro lado también hay, que no nos damos cuenta, de socialistas que hace más de 2000 años hablaron del socialismo. El Nazareno, Jesucristo, en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32, 33, 34 hasta el 38, nos habla, sin estar tanto desde la sociología, desde la politología, pero para un buen entendedor ahí está un socialista cuando dice, el tiempo de los apóstoles, todos teníamos un solo corazón, una sola alma. Y los apóstoles y todos los que le seguían al maestro vendían o entregaban todo lo que tenían o fruto de las ventas y depositaban para luego repartir a cada uno según sus necesidades. Ni siquiera dijo a cada uno según sus capacidades, sino a cada uno según sus necesidades. Ese es el cristianismo, ese es el socialismo, esa es la redistribución, esa es la fraternidad, esa es la equidad, eso es la libertad, que queremos romper las cadenas de la opresión y emanciparnos por un Ecuador próspero, justo, solidario, que estamos comprometidos a cambiar. Ustedes han recogido tanto legado histórico. No voy a hablar de la historia porque ustedes saben más que yo, pero cuando en 1926, pasaba apenas 9 años de la revolución de los soviets, cuando apenas pasaba un año, cuando una gran mujer
perdona mi ignorancia, probablemente militó luego el Partido Socialista. Como Matilde Hidalgo, desafiando a la academia, que no le dieron un cupo en la universidad como actualmente sucede. Le denegaron ingresar a la Universidad Central y tuvo que ir a terminar en la Universidad de Cuenca y se convirtió en la primera mujer médica y luego en la primer diputada y luego se convirtió en la primera mujer de América Latina en ejercer el derecho al voto. Y eso es lo que reclaman las mujeres, como Elsa Guerra, que siguiendo esos pasos tiene todo un futuro y un camino, y como muchas que van a ser Matilde Hidalgos, van a ser militantes del partido. Y asimismo decirles que rindo homenaje a tantos intelectuales, pensadores, obreros, maestros, campesinos, los unos con la hoz, los otros con el machete, como los hermanos manavitas, los otros con el hacha, los otros con el martillo, los otros con el lápiz, los otros con la computadora y con el libro, hicieron germinar este proyecto socialista. Bien, ahí teníamos la presentación, bueno, ya de la alianza, del acuerdo, mediante el cual Yacu Pérez será candidato por el Partido Socialista de Ecuador, ¿no? Y bueno, ahí teníamos no, las declaraciones, el discurso, reivindicando a Marx, reivindicando el verdadero socialismo. Bueno, muy importante todo esto, ¿no? Bueno, Miguel, ¿cuál es el contexto, no? Porque es a partir incluso de un adelanto de elecciones, una situación bien compleja que se está viviendo en Ecuador, después igual de un proceso de luchas muy importante que hubo, ¿no? Claro, Ecuador vive de crisis en crisis desde hace más de 25 años. Hubo insurrecciones, rebeliones populares en el 97, 2002, 2005, que tiraron a 3 gobiernos. Eso dio lugar, digamos, sería la época de la guerra de gas en Bolivia, ¿no es cierto? Y dio lugar al gobierno de Rafael Correa, gobierno de centroizquierda que terminó traicionando las demandas populares de esas rebeliones. Es similar a lo que pasó en Bolivia, ¿no es cierto? Y bueno, ese descontento volvió a estallar, terminó, bueno, Correa, las últimas elecciones, había ganado otro candidato que era correísta, pero después rompió con Correa. Y en el 2019, ese candidato, el presidente que había en ese momento, hubo un levantamiento popular, otra vez, y se volvió a formar una institución que se había formado ya varias veces, que es el Parlamento de los Pueblos, donde las organizaciones se reúnen para discutir el futuro y los cambios que hacen falta. Que si comparáramos con Bolivia podríamos hablar de la Asamblea Popular, pero esto fue obviamente mucho antes, ¿no es cierto? En 71. Esto que estoy hablando es reciente. En el 2021 se produjo, perdón, en el 2020, después de todas esas crisis, se produjo una nueva elección, donde Correa, todo esto estaba juzgado por acusación de corrupción, está viviendo en Ecuador, perdón, en Bélgica, y en la elección el candidato correísta que se llama Arauz se presentó, estamos hablando de 2020, ¿no es cierto? Se presentó, el otro candidato de la derecha era Lasso, neoliberal, abiertamente proimperialista, y el tercer candidato que presentaron los movimientos indígenas y campesinos era Yacu Pérez, el que habló recién en
en el video este. Se hizo la elección, sacó 32% Arauz, 20% Lasso y 20% Yacu Pérez. Estaban casi empatados, digamos, pero hubo un fraude en varios lugares, quitándole votos a Yacu y entregándoselos a Lasso. Esto fue con complicidad del Tribunal Electoral, que después se negó a hacer una revisión que exigió Yacu Pérez. Quedó segundo Lasso, y como Correa estaba desprestigiado, en la segunda vuelta, era una elección con 2 vueltas, le ganó Lasso a Correa. La gente votó porque votaba contra el correísmo, digamos, no era Correa. Arauz era el candidato de Correa. Si hubiera sido candidato Yacu Pérez, hubiera ganado Yacu Pérez, seguramente, en segundo lugar. Bueno, esto no pasó. Entonces surgió la presidencia de Lasso, que es un gobierno, como digo, abiertamente proimperialista. Lasso además es un banquero. Y bueno, empezó en el 2020, en el 2021 ya hubo una rebelión popular. Una nueva rebelión popular, que como digo es la quinta en estos últimos 20, 25 años, que encabezó la CONAIE, que es el Consejo Nacional Indígena, porque Lasso duplicó el precio de la gasolina. Es decir, un gasolinazo, parecido a lo que hubo en Bolivia también en algún momento del gobierno del MAS. Hubo una rebelión que además exigió una serie de demandas, desde el respeto a leyes obreras, que en Ecuador han quitado casi todas las leyes sociales, las leyes laborales. También se reclamaba por el tema de la minería, que está destruyendo las áreas agrícolas, envenenando los ríos, parecido a lo que pasa aquí en Bolivia, pero en Ecuador no es un país de tradición minera, entonces hay más resistencia. A la penetración de las transnacionales, a la fuga de capitales, el dominio de los bancos, entre otros el mismo presidente de la República, que también es banquero, como dije. El derecho de los estudiantes, porque hay examen de admisión a universidades y gran parte de los jóvenes no pueden entrar a la universidad, entonces también estaba reclamándose eso. Bueno, una serie de demandas populares, aumento del salario, aumento del presupuesto de educación y salud, que también están muy bajos. Bueno, todo esto, este movimiento que duró una huelga de 10 días con bloqueo de caminos, finalmente se levantó. Lasso prometió que iba a estudiar la situación, crearon una comisión y quedó prácticamente en la nada. No lograron casi nada. Este movimiento fue encabezado, como dije, por la Confederación Nacional Indígena, pero tuvo apoyo de las direcciones sindicales, tanto el Magisterio como el Frente Único de Trabajadores, que son 2 organizaciones más importantes sindicales urbanas, y también del movimiento de Yacu Pérez, que se denomina Somos Agua. Yacu Pérez es un movimiento ambientalista. Ellos dicen que lo más importante para el campesino es cuidar el agua. Entonces se oponen a la expansión minera, ¿cierto? Que está en manos de transnacionales y que pactan con minerías locales, bueno, parecido a lo que ocurre acá, ¿no es cierto? Bueno, esta lucha, como digo, fracasó en ese momento, es decir, no logró hacer retroceder la política de Lasso, pero dejó muy mal parado al gobierno, claro. Bueno, finalmente, hace 15 días atrás, la Asamblea Nacional, que está con mayoría de correístas y del grupo Pachacuti, que está vinculado a la Confederación Nacional Indígena,
que se oponen a Lasso, aunque han sido cómplices en algunas cosas, pero después de la rebelión popular esta tuvieron que tomar distancia de Lasso, buscando también ellos, por presión de las bases, en el caso de la Confederación Indígena, y en el caso del correísmo, buscando recuperar el poder, ¿no es cierto? Bueno, finalmente, la Asamblea Nacional estaba haciendo todo un proceso para destituir a Lasso, que es legal y constitucional en Ecuador. La Asamblea Nacional puede destituir al presidente, pero en ese caso, según la Constitución, se produce lo que se llama muerte cruzada, así lo llaman en Ecuador, que quiere decir que si el presidente disuelve la Asamblea Nacional, entonces tiene que convocar elecciones. El presidente Lasso, para que la Asamblea Nacional no lo destituyera, porque podía destituirlo, disolvió la Asamblea Nacional. Pero claro, se obligó a convocar elecciones que se van a hacer el próximo 20 de agosto. Bueno, esta es la situación, es decir, estamos hablando de un país en crisis, cada vez más en crisis. Una característica de Ecuador es que no tiene moneda nacional, desde hace muchos años la moneda es el dólar, los salarios son muy míseros, son en dólares, pero son muy míseros, digamos. Y ahora, bueno, producto de esta crisis, se da esta muerte cruzada, la asamblea disuelta, el presidente, y se convoca elecciones para una presidencia y una asamblea que van a durar 1 año y medio, hasta el 2025, que hay que hacer nuevas elecciones. Bueno, esta es la situación, y está surgiendo con fuerza la candidatura de Yacu Pérez para estas elecciones. Las primeras encuestas lo dan en segundo lugar, 16%, le dan 18% a otro candidato. Bueno, todavía no se sabe, porque la crisis implica también que los partidos están divididos, que hay problemas, que hay discusiones, la derecha está dividida. Lasso podría ser candidato, a pesar de estar... pero parece que no va a ser otro. A su vez el correísmo presenta su candidatura. Y bueno, y Yacu Pérez planteó en su primer discurso, digamos, que van a formar un frente sin Lasso ni Correa, sin lazos ni correas, sin ataduras, digamos, ¿no? Sin lazos ni correas. Como una tercera opción, este frente se está formando, es lo que vimos en el video. Está el Partido Socialista, el movimiento de Yacu Pérez, que se llama Somos Agua, bueno, y otros 2 agrupaciones políticas. Este es el movimiento de Yacu. Sin embargo, también aquí hay un problema, porque la CONAIE, encabezada por Leónidas Issa, está presentando, con el movimiento Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, su propia candidatura de Leónidas Issa. Aunque Yacu Pérez habla de la unidad, de la unidad indígena e izquierda, y Leónidas Issa también dijo que hacía falta una unidad, pero hasta ahora no hay unidad. Veremos qué pasa. La candidatura se define, sería definitiva, tiene que ser nombrado candidato. Por ahora son precandidatos, digamos, ¿no? En 10 días, es decir, hasta el 10 de... hasta el 10 de junio, sería bueno, sería positivo que estas 2 candidaturas indígenas se unificaran, tanto Yacu Pérez, indígena y de izquierda, ¿no? Los 2 se proclaman también de izquierda, tanto Yacu Pérez como Leónidas Issa. Pero hasta ahora no han hablado de unidad, veremos qué pasa.
si se unen es muy probable que triunfe. Aunque bueno, también el correísmo tiene su votación. Es decir, todavía está, digamos, lo más probable es que si se unificaran, saldrían parejos o, digamos, segundos o primeros, pero y habría una segunda vuelta entre el correísmo y ellos. Y es probable que ganaran. Es muy probable que ganaran. Veremos qué pasa. Aún no unificándose, el Yacu, como dije, ya está en segundo lugar. Si quería segunda vuelta, pero como la campaña electoral recién comienza, todavía no hay muchos que no se han definido. Por ejemplo, este frente entre Somos Agua y el Partido Socialista es reciente, porque el Partido Socialista ha presentado su propia candidatura, que es la mujer esa que está en el video. Bueno, pero dijo, no, vamos a apoyar a Yacu. Bueno, todavía no se sabe cuál va a ser la candidata a vicepresidenta, que Yacu dijo que va a ser una mujer, puede ser ella. Bueno, esta es la situación. Ahora, ¿qué perspectiva tiene esto? Bueno, todavía no se sabe quién puede ganar, pero puede ser que gane la izquierda, es bastante posible. Y aquí, por supuesto, se plantea la necesidad de una verdadera transformación, ¿no es cierto? Este discurso de Yacu Pérez es muy interesante porque plantea una perspectiva socialista. Pero eso hay que traducirlo entonces en un programa concreto, ¿no es cierto? De expulsar transnacionales, de verdaderas nacionalizaciones, de recuperar tanto tierras como empresas que se han adueñado las transnacionales, etcétera, ¿no es cierto? Todavía tampoco hay una división programática, están trabajando en eso. Todo esto pasó hace pocos días, lo que se llama la muerte cruzada. La otra cuestión que tiene que ver con esta crisis es esta tradición de los parlamentos, del Parlamento de los Pueblos, que sería una perspectiva importante para convocarlo, para preparar un cambio de fondo. Es decir, porque es un organismo de poder, potencialmente, por lo menos, y como digo, se ha reunido varias veces, ha sido un contrapoder para varios gobiernos, y ahora, convocado, bueno, si ganan alguno de estos dos, el más probable es Yacu Pérez en este caso, pero veremos. Los dos han sido miembros del Parlamento de los Pueblos último, el 2019, y esto habría que volver a convocarlo para preparar un cambio real en el poder, ¿no es cierto? Es decir, hay una pelea abierta, obviamente que no se sabe a dónde va a desembocar, pero todo es muy interesante, porque evidentemente se está derrumbando la derecha, el propio correísmo está bastante mal, aunque ahora se ha recuperado relativamente electoralmente. Entonces, bueno, es un panorama bastante interesante en la crisis que vive América Latina, que esté pasando esto en Ecuador. Bueno, esto lo quería marcar, vamos a estar siguiendo obviamente desde Radio Rebelión la situación de Ecuador. Vamos a invitar en otros programas a algún ecuatoriano también a su opinión. Pero bueno, por ahora queríamos marcar esto, y como decimos, las elecciones son el 20 de agosto, así que ahí de aquí al 20 de agosto se van a definir muchas cosas, y bueno, el 20 de agosto se va a definir quién va a ser el futuro presidente por 1 año y medio, por lo menos, y la futura asamblea legislativa. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Realmente un informe muy completo y que, claro, nos traslada a la situación de Ecuador, ¿no? Y cómo está nuestro hermano país, Ecuador.
bueno, vimos en su momento con mucha, bueno, seguimos, ¿no? Y con mucha esperanza e ilusión la movilización, ¿no? Que se desató hace algunos años. Y bueno, es interesante todo este proceso, ¿no? Lo interesante en el caso de Yacu Pérez es que es una oposición de izquierda al equivalente al nazismo de allá, que sería el correísmo, ¿no? Todo lo que es Claro. correo, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Y con este elemento de que tienen una base social muy importante alrededor del movimiento indígena, ¿no? Claro, que está bien que también hay divisiones, pero hay que ver, ¿no? Y más allá, pero de esas divisiones se está viendo, digamos, un elemento y un, o sea, una posibilidad de un triunfo de un sector a la izquierda, bueno, de todo lo que hemos visto en el, bueno, en el país y en Ecuador con el correísmo y en general en la región, ¿no? Sería un fenómeno nuevo, es un fenómeno novedoso y bueno, hay que seguirlo, hay que estar de cerca y claro, hay que esperar, como tú dices, este tema del programa, ¿no? De todas formas, el discurso que hizo, que pudimos escuchar hace un momento, realmente es bueno, ¿no? Marca un camino de lucha, marca un camino además de recuperar la tradición de las luchas de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, y es muy, muy importante eso, ¿no? O sea, realmente es una, bueno, es una perspectiva, un discurso muy bueno, ¿no? Bueno, ahora hay que ver cómo se concretiza esto en el programa que van a llevar para el gobierno, pero en general, digamos, es una expresión, bueno, muy interesante por lo menos, y claro, es de este hecho de que sea una oposición de izquierda a lo que se llamó como socialismo del siglo XXI, etcétera, al correísmo en este caso, es realmente muy, muy importante, ¿no? Y bueno, hay que seguirlo muy de cerca y hay que, bueno, estaremos hablando igual con algunos compañeros, ¿no? Entonces, de acá hasta agosto hay un largo camino. Y bueno, hay que ver, ¿no? Hay que estar ahí. Estamos predispuestos a conversar con los compañeros y incluso, ¿no? A dar un apoyo, etcétera, ¿no? Bien. Pasamos al tema nacional. Vámonos con la situación del magisterio urbano. Como ya anunciamos hace algunas semanas, iba a realizar un ampliado. Este ampliado fue convocado justamente en el momento en que se levantó las medidas de presión, la lucha que se estaba llevando adelante, para reorganizar filas y, bueno, para plantear justamente lo que finalmente aprobaron, ¿no? Nuevas medidas de lucha. Y es eso lo que ya se aprobó en este ampliado, un ampliado que, bueno, es muy importante después de mucho tiempo de movilización en el que estuvo este sector, nuestros compañeros del Magisterio Urbano. Y bueno, entonces hablemos un poquito sobre esto, ¿no? Jorge, ¿estás por ahí? Ahora, hola, 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 ahí estás. ya. Bueno, vamos a considerar que en la bella ciudad de Aiquile, el 24 y 25 de mayo del presente año, obviamente, después de un amplio debate, se arribaron a las siguientes resoluciones. Es una cuarta conferencia nacional extraordinaria. El Magisterio Urbano de Bolivia, en el marco de su independencia política y sindical, expresa su más profundo sentimiento de admiración a la lucha encarada en las calles por más de 9 semanas, en las que de forma consecuente hemos demostrado de manera digna de que nuestras demandas eran y son legítimas. Además, hemos desnudado la crisis económica del país, así como la incapacidad del gobierno para responder a las demandas de la educación y de todo el pueblo boliviano. Esta lucha también ha permitido convertirnos en la reserva moral y en la referencia política y sindical del pueblo boliviano, al no doblegarse frente a una política gubernamental que va en contra del pueblo boliviano, de los trabajadores y la educación. Si bien los avances a nuestras demandas no son suficientes, ratificamos nuestro compromiso de lucha de seguir peleando por mejores conquistas. Resolución 2. La aplicación impuesta de la Ley 070 con su malla curricular inicial
así como la actual, mismas que son rechazadas por el Magisterio Urbano de Bolivia y que lo único que ha conseguido dicha ley es destruir lo poco que queda de la calidad educativa. Por tanto, nos vemos en la necesidad de convocar a un congreso educativo del Magisterio Urbano de Bolivia para elaborar una propuesta educativa que sirva de herramienta y lineamiento para encarar el Congreso de la Educación Plurinacional, advirtiendo al gobierno de Luis Arce Catacora que el Magisterio Urbano de Bolivia no permitirá que ese magno evento sea un escenario político partidista, como pretende hacerlo al dejar este en manos de la COP. Por ello exigimos que la planificación, organización y participación en dicho congreso debe ser con participación mayoritaria de los verdaderos actores de la educación, que somos los maestros. Resolución 3. Censuramos la traición de los dirigentes de la Central Obrera Boliviana, ya que en complicidad con el gobierno han acordado un miserable incremento salarial que no responde a las aspiraciones de los trabajadores del país. Además, por darle espalda y traicionar la demanda de mayor presupuesto económico para la educación del pueblo boliviano. En tal sentido, el Magisterio Urbano de Bolivia ha decidido dejar de aportar económicamente a la COP hasta que se convoque al Congreso Ordinario para elegir y renovar un nuevo Comité Ejecutivo Nacional que represente dignamente la voz como las verdaderas demandas de los trabajadores de Bolivia, en el marco del Estatuto Orgánico de nuestro ente matriz. Además, que los delegados del Magisterio Urbano del CEN de la COP actual deben replegarse a las bases mientras no se convoque a dicho Congreso. La CTV se pondrá en contacto con otras organizaciones nacionales de otros sectores de trabajadores con el fin de presionar y viabilizar la realización de dicho Congreso de los Trabajadores. Resolución 4. Advertimos al gobierno de Luis Arce Catacora que el Magisterio Urbano de Bolivia no permitirá el tratamiento, ni mucho menos la materialización de ningún proyecto de ley que pretenda jubilar de forma obligatoria a los trabajadores del país, puesto que la misma es un derecho de los trabajadores y esta debe ser voluntaria en el marco de los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado y la Ley 065. Como Magisterio Urbano de Bolivia ratificamos nuestro derecho a una jubilación con el 100% con aporte tripartito del trabajador, del Estado y la parte patronal. Resolución 6. Se rechaza de manera enfática la penalización de la protesta y condena la manera abusiva, así como la cobarde persecución política judicial a los dirigentes mediante el sistema judicial podrido y controlado por el gobierno. Además que también advertimos a aquellas autoridades educativas que siguen esta misma ruta de amedrentamiento a nuestros dirigentes y maestros de base que de manera legítima han luchado y lucharán por mejores días para la educación, que la DEN de la CTV asumirá acciones legales y administrativas en contra de quienes pretendan vulnerar los derechos sindicales que tenemos como organización. Resolución 7. El Magisterio Urbano de Bolivia exige al gobierno el control obrero mayoritario de la administración de la gestora pública, ya que son aportes gracias a los esfuerzos de los trabajadores, quienes somos los únicos que aportamos para nuestra jubilación, sin aportes del Estado y de la parte patronal. En tal sentido, si este pedido no es aceptado, el Magisterio Urbano de Bolivia nuevamente saldrá a las calles a exigir este derecho. Resolución 7, creo que es, ¿no? Exigimos el derecho al bono de antigüedad
y de respecto al ascenso automático de categoría de los trabajadores de educación que se encuentra vigente en el actual reglamento del escalafón. Asimismo, exigimos el derecho voluntario que tienen los maestros y administrativos a dar examen de ascenso de categoría cada 4 años para mejorar sus condiciones salariales, culminando al Ministerio de Educación a publicar la convocatoria para el ascenso de categoría de la gestión 2023 en el marco del reglamento del escalafón bajo fiscalización de la Dirección Ejecutiva Nacional de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Resolución 8ª. Denunciamos al pueblo boliviano que el gobierno, aparte de no atender con presupuesto suficiente a la educación, pretende materializar un reordenamiento para racionalizar presupuesto. Por ello, rechazamos cualquier tipo de optimización de los ítems en el área urbana de todos los subsistemas. Finalmente, resolución 9ª. El Magisterio Urbano de Bolivia se ratifica en el estado de emergencia y de no ser escuchadas las demandas legítimas de los trabajadores, nos veremos obligados a salir nuevamente a las calles. Para ello, urge la necesidad de unificar la lucha de todos los sectores bajo un pliego de reivindicaciones que exprese las necesidades de los trabajadores para defender nuestros derechos y conquistas, además de luchar por un mejor presupuesto para la educación del pueblo boliviano, enarbolando las banderas de la independencia política y sindical al margen de cualquier partido político. Es dado en Aiquile el 25 de mayo del año 2023. Por la Dirección Ejecutiva Nacional, ahí tenemos todas las firmas. Esa es la resolución a la que se han arribado. Y bueno, también se ha pasado de vista que, en el sentido de que se tienen más de 200 heridos con gases, con perdigones, con balines de pintura y balines verdaderos, digamos, ¿no? Más de 200 heridos. Y también hay que decir que teníamos más de 8 detenidos y que aún se está con el criterio de seguir deteniendo algunos, ¿no? Pero nuestras movilizaciones hacían que se suelten a los que eran acusados, muchas veces por destrozos del ornamento municipal, etcétera, y cuando también hemos encontrado provocadores que decían que les habían enviado los del MAS, ¿no? Bueno, eso es en resumen, compañeros, y si tienen alguna duda o cualquier aclaración que necesiten, estoy dispuesto a dárselas. Bien, Jorge, gracias. Bueno, no es muy importante, ¿no? Que el magisterio continúe. Y bueno, aquí un poquito sería ver las perspectivas, ¿no? Un poquito hablar cómo estaba, aparte de las resoluciones, cómo estaba el ambiente, cómo estaba la situación del empleado, cómo se sentían los delegados después de una lucha tan importante y bueno, ¿no? Para ver un poco las perspectivas. Bueno, en este sentido hay, digamos, un doble sentimiento. Uno, de haber ganado políticamente, el hecho de que hemos desenmascarado la política económica del gobierno, que por un lado, a través del presidente, etcétera, se jactaba por medios de comunicación en sentido de que nuestra economía está blindada, que somos la mejor economía de la región, etcétera. Y por el otro lado, el ministro de Educación nos decía, es que no hay plata para educación. Y igual otros ministros, ¿no? De Economía, etcétera, que no hay dinero. Entonces, ese es un triunfo político y de desmentir de que estemos en bonanza económica. Y la realidad nos da la razón, toda vez que se ve quiebra de bancos, se ve que ocultan los dólares, se ve que están entregando nuestras reservas como el oro, el litio, todo eso con desesperación, están entregando
la riqueza del país a cambio de unos dólares, seguramente incluso para pagar salarios. Se dice que no hay absolutamente nada en las arcas del Banco Central de Bolivia. Entonces, para nosotros, eso es un triunfo, ¿no? Político. Pero estamos disconformes, digamos, con lo que a nosotros nos respecta. Apenas, digamos, hemos logrado que la aplicación de la malla curricular sea voluntaria, se ha retratado el gobierno de que sea obligatoria, incluso ha mandado un comunicado escrito a las autoridades de educación de que está prohibido que nos impongan la malla curricular. También se han ganado 12,000 horas para distribuir en ítems que necesitan para los huecos, así entre comillas, de tantas personas que requiere el sistema educativo, ¿no? Muchas personas han muerto, otras se han jubilado, etcétera. Pero hay muy pocos de esos. Y en cambio sí el crecimiento vegetativo de estudiantes, muchos que han egresado de las normales y que hasta ahora no consiguen trabajo, muchos que quieren venir de las provincias, no encuentran todavía, pese a estar trabajando 4, 5, 10 años en provincias. Bueno, lo obligatorio es trabajar 2 años en provincia, ¿no? Y el gobierno tiene la obligación de dotar un trabajo en la ciudad, pero no se da. Y entonces es muy poco. Y también dicen, no vamos a seguir eso paulatinamente arreglando porque quieren hacer el reordenamiento de unidades educativas, que significa que si tienes, por decirte, menos de 13 estudiantes en un curso, se cierra ese curso, se echa a la calle a algunos maestros, entonces esos ítems sirven para volver a dar ítems y decir, aquí están, estamos entregando nuevos ítems. No son nuevos, son los que ha quitado a algunos trabajadores de la educación. Por eso estamos en contra del reordenamiento educativo de esa manera, ¿no? Eso, entonces hay un doble sentimiento. No hemos perdido, pero gran cosa no hemos ganado. Y lo que puede unificar las luchas del magisterio con los otros sectores, justamente este problema de la gestora, la jubilación y, digamos, defensa de trabajo digno para las personas incluso sin trabajo, ¿no? Claro, no, está muy bien esos puntos, ¿no? Bueno, ¿no? Es muy importante y bueno, hay que ver bueno, cómo avanza, digamos, la unidad con otros sectores para poder desarrollar más esta lucha, ¿no? Un Entonces, gran triunfo de esta conferencia, desde mi punto de vista, es que por fin les hemos presionado a los dirigentes nacionales para este problema de la Central Obrera Boliviana. Ya está de buen tamaño y hemos decidido no aportar a la COP, y el magisterio urbano es uno de los sectores que más aporta por la cantidad de 140,000 que somos, y entonces no es que nos desafiliamos, no es que nos salimos de la COP, pero se congelan los fondos mientras no se cambie de directivo. Y los que han sido elegidos en el Congreso de la COP el 2016 como representantes del sector magisterio urbano, bueno, se les ha dicho que de una vez dejen pues eso, ¿no? Porque sería contradictorio que ellos sigan yendo a nombre del magisterio urbano cuando nosotros estamos en contra de esta Dirección Ejecutiva Nacional. Entonces, en caso de que no lo hagan, seguramente va a haber un veto sindical a ellos y no se les va a permitir ser más dirigentes o algo así, ¿no? A nivel nacional y departamental y regional. Entonces, a pedir que vayan a sus bases. Y también que presionen, porque como confederación, ellos son dirigentes nacionales que sí pueden moverse entre las esferas de federaciones o confederaciones nacionales para exigir de una vez el Congreso ordinario de la COP para cambiar de dirigentes. bien, sí, eso es muy, muy importante, ¿no? Es muy necesario para el movimiento de los trabajadores a nivel nacional recuperar la Central Obrera Boliviana, ¿no? Y es muy importante que el magisterio urbano esté tomando cartas en contra de la actual directiva prorrogada por varios gobiernos de turno, ¿no? Muy importante todo esto. Bueno, no, lo que yo quise añadir y en general una discusión que es necesario
profundizar en el magisterio también es el tema de, bueno, que al final lo que está haciendo este gobierno es continuar con la política neoliberal, ¿no? Entonces, no hay ninguna salida con otras alternativas políticas opuestas a más, pero que son la misma posición neoliberal, ¿no? Comunidad ciudadana, creemos, etcétera, ¿no? Y que es necesario, y esa discusión es importante en el magisterio urbano, como se ha desarrollado en el magisterio rural, de que los trabajadores tengamos nuestro propio instrumento, ¿no? Nuestra propia posición política y nuestro propio partido político, ¿no? Y que eso fue el espíritu de la creación del Partido de los Trabajadores y que eso es necesario, ¿no? Porque justamente para estas luchas, para todo este tema, es muy importante que los trabajadores tengan su expresión política, ¿no? Y eso es, bueno, es una discusión también. Está el Partido Comunista, está el POR dentro del magisterio, y claro, es difícil plantear esa lucha, pero es parte de las necesidades, ¿no? Y bueno, en general es, pero bueno, independientemente de eso, todo el apoyo y toda la solidaridad a la lucha del magisterio, bueno, todo lo que ya vino realizando, y bueno, esta resolución tan importante que abre las puertas a nuevas luchas, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pasemos al siguiente tema entonces, ¿no? Bien, vamos a hablar del Banco Fácil. Bueno, realmente es terrible, digamos, las últimas noticias respecto a lo que sucedió. Bueno, un hecho atroz, como es la muerte de, bueno, en este caso del interventor, ¿no? Ahí hay una imagen respecto a esto, bueno, que muestra, digamos, con la brutalidad del hecho, ¿no? El interventor del Banco Fácil, bueno, aquí lo que queda, se habla, ¿no? Están teniendo demasiado cuidado los medios de comunicación, que en otros casos suelen ser bastante amarillistas incluso. En este caso están teniendo mucha cautela, ¿no? Respecto a qué decir, pero realmente, o sea, hay todos los indicios de que ha sido el asesinato del interventor, ¿no? En el sentido de que, bueno, justamente una persona que está en un cargo de alta presión, como se ha mencionado y se ha dicho varias veces, en el marco de las terribles denuncias, bueno, y lo que se está encontrando, ¿no? Una serie de hechos de corrupción alrededor de la intervención del Banco Fácil, del Banco Fácil, realmente es un hecho, ¿no? Que una persona que en esa situación aparezca muerta, y peor en una situación donde hay elementos de violencia, como es la supuesta caída desde un piso 14 de sus oficinas, de las oficinas del Banco Fácil, bueno, muestra realmente una situación que eso no fue un suicidio, ¿no? Eso no es, lo más probable es casi seguro que se trata del asesinato de esta persona, ¿no? Bueno, en ese marco es importante recordar la situación en la que se está en el Banco Fácil, después de, bueno, de la crisis, de que se quedaron sin dinero, etcétera, la necesidad de la intervención para garantizar esos ahorros, y lo que permitió conocer esta intervención, que es los terribles hechos de corrupción que están detrás de este banco, y centralmente, bueno, quiénes estaban detrás de estos hechos de corrupción, ¿no? Y eso es muy importante, bueno, y empezaron a circular las noticias, ¿no? Y las listas, ¿no? A partir de la intervención. Es importante recalcar en esto que en las empresas privadas este tipo de hechos no salen a luz, ¿no? Acá solo fue, bueno, la condición de banco de esta entidad, el tercer o cuarto banco más grande del país, como señalan, y bueno, el hecho de que estaba entrando en una crisis terrible, y bueno, hay una supervisión de la ASFI, ¿no? En el caso de los bancos, ¿no? Eso permitió que haya esta intervención y que se empiece a destapar todo este mar de corrupción, bueno, que es terrible, ¿no? Que partió con el tema de la línea de crédito millonario a una adolescente bueno, sin tener ningún justificativo, dando de garantía, mostrando electrodomésticos, ¿no? Pero esto de acá, esta imagen que tenemos acá, que circularon
Bueno, al principio ni siquiera circularon bien los nombres, pero bueno, poco a poco empezaron a salir los nombres y bueno, que siguen censurados en los medios, en varios medios de comunicación, eh, pero son los nombres de grandes empresarios que tenían vinculaciones extrañas con el Banco Fácil, ¿no? En el sentido de que han desviado millones bueno, millones de bolivianos en este caso, pero millones y millones, miren acá se está hablando de una cifra de 4.000 millones que jugaban entre prestarse plata del Banco Fácil, invertirla en el dueño del Banco Fácil prácticamente, que es de Santa Cruz Financial Group, y desde ahí, bueno, capitalizar y obtener ganancias, ¿no? Un hecho que salió al respecto de esto, de la forma más o menos que tenían para operar en estas circunstancias, era que justamente el mismo Santa Cruz Financial Group se prestó un monto muy elevado, como 30 millones, para comprar un inmueble del Banco Fácil. Lo compra el inmueble con dinero del Banco Fácil y al poco tiempo lo revende este inmueble por mucho más, por 70 millones aproximadamente. O sea, ganando en esta operación como 40 millones, así de la nada, ¿no? Y además con el mismo dinero del Banco Fácil. Realmente una situación de terrible corrupción. Y bueno, casos de este tipo aparecen todos estos nombres, ¿no? Donde tenemos nombres bastante conocidos del empresariado de Santa Cruz, de la oligarquía en gran medida. Está el apellido Marinkovic por ahí, tenemos muchos Suárez, que también son un nombre conocido, tenemos Nayar, tenemos empresas directamente constituidas, tenemos a Sosa, que era el hermano de la ex alcaldesa, que también está con hechos de corrupción. Sánchez aparece igual repetidas veces, otro nombre, un apellido común, pero en general vinculado a distintos sectores empresariales. Y bueno, empresas importantes, Barberí, por ejemplo, con un agro, ¿no? Etcétera, etcétera. Igual hay periodistas. Bueno, esto era, digamos, solo una punta de todo el tema de corrupción, ¿no? De todo este clan de corrupción que había, donde además hay muchas personas más vinculadas, ¿no? Bueno, en hechos realmente ilícitos, ¿no? Y bueno, y van saliendo más cosas, ¿no? Justamente hay vamos a ver rápidamente un video donde, bueno, cuánto ganaban los directores, ¿no? Del Banco Fácil, por asistir a una reunión, simplemente, ¿no? Y recordemos que incluso en un determinado momento el papá de Camacho era director del Fácil, ¿no? Pero bueno, en el momento, este último tiempo, así ganaban los directores simplemente por acudir a una reunión. Vamos a ver una pequeña entrevista que se hace. En total, en 11 años se ha pagado en dietas, solamente Mertens, 11 millones de dólares. En dietas. En dietas, en ¿Tiempo? 3 años. En 3 años, Ricardo Mertens recibió en dietas 11 millones de dólares. Por Santa Cruz Financial Group, 60.000 dólares por mes. Es decir, por 8 reuniones en un mes, 2 a la semana, por cada reunión 7.500 dólares. Eso era lo que ganaba. Y también habían directores suplentes, pero los directores suplentes solamente ganaban en caso de que alguien falte a alguna de las reuniones de estos directorios, pero casi nunca faltaban, entonces estas situaciones casi nunca se daban. Los titulares eran los que cobraban 7.500 por reunión, eran 8 reuniones al mes y más o menos en promedio terminaban ganando unos 60.000 dólares al mes. Ahora todos los directores tenían que ganar exactamente lo mismo. El suplente solo gana si se ausenta el titular. Si lo habilita su titular, recién ahí gana los 7.500 por reunión. Solamente del Banco Fácil ganó 45.000 dólares. Por cada una de las... Cada uno de los directores por el Banco Fácil ganaban 45.000 dólares al mes. Al mes. Y 60.000 entre todas las empresas. Bueno, terrible eso, ¿no? Realmente, bueno, son sumas millonarias. Imagínense ganar 60.000 dólares al mes solo por asistir a reuniones, ¿no?
Bueno, y algunos de ellos todavía no han sido detenidos, algunos de estos directores, ¿no? Algo por lo que debía comenzar la intervención y el gobierno. Bueno, como verán, es pues un tráfico de dinero terrible, ¿no? Realmente muestra esto el carácter de lo que es la empresa privada, ¿no? O sea, la empresa privada totalmente vinculada con hechos de corrupción, se enriquecen con corrupción. Obviamente no estamos hablando de la empresa privada, de la persona que, bueno, con sus propios medios invierte en lo poco que tiene para tratar de salir adelante, que es la gran generalidad en el país, ¿no? Con comerciantes, pequeños negocios, pequeñas y medianas empresas, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Aquí estamos hablando de los más grandes empresarios del país, de uno de los principales bancos del país, y bueno, las familias que al final de una u otra forma han estado manejando el país a su servicio durante, bueno, durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, en ese marco realmente, o sea, que haya sido, bueno, el asesinato del interventor de Carlos Colondro realmente es, bueno, es terrible porque lo han hecho por eso, ¿no? Porque es todo el poder y es una forma de presión porque se está tocando los intereses de estos poderosos, ¿no? Eh, bueno, justamente en el programa de Junior Arias, donde se vio este tema de cuánto ganaban estos directores, bueno, ahora en esta declaración Junior Arias, periodista, bueno, se sale del país por el tema de que considera que es peligroso, ¿no? Que lo que ha sucedido con Carlos Colondro puede pasar a cualquier persona, más aún a los que están denunciando este hecho, ¿no? Eh, pero realmente, bueno, es terrible toda esta situación, muestra en realidad cuál es el carácter del empresariado en Bolivia, del gran empresariado, ¿no? De lo que está vinculado a la oligarquía, los que manejan la CAINCO, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, porque muchos de los nombres que están ahí son activos incluso en estas organizaciones empresariales, ¿no? Y en este caso, bueno, o sea, si se interviene y se empieza a denunciar y se empieza a investigar todos estos hechos de corrupción, bueno, ahí tenemos, ¿no? Eh, realmente, bueno, se lamenta, digamos, el fallecimiento de esta persona, el interventor Carlos Colondro, pero realmente esto desenmascara mucho de cuál es el carácter delincuencial criminal, ¿no? De la gran empresa en el país, con muchos elementos de corrupción y bueno, a lo que se suma este asesinato, ¿no? Y es necesario exigir que se esclarezca plenamente. Es un poco extraño que haya estado solo, solamente estaba con otras personas, cuánto tardó la investigación, etcétera. Se denuncia que incluso, bueno, su abogado salió a decir de que incluso hay señales de tortura en el cuerpo de Colodro, que incluso habría sido encontrado su cuerpo eh, sin un ojo, sin un testículo, o sea, con señales de tortura, con muchos golpes, que no corresponden a simplemente la caída del piso 14, como bueno, se dice, ¿no? Y realmente es, bueno, es un hecho que muestra el carácter de este tipo, ¿no? De este tipo de empresas, de este tipo de situaciones, que, bueno, tenemos que denunciar y es necesario, o sea, mostrar qué es lo que pasa cuando, porque si esto no era intervenido el Banco Fácil, si lograban los operativos que estaban tratando para salvar y para mantenerse vigentes, si es que el Banco Central les daba esos fondos que pidieron, más allá de lo que consiguieron que les dé incluso una de las AFPs, podría seguir el Banco Fácil operando y lo que vemos es que realmente se trata de una red delincuencial, ¿no? ¿Y qué pasa en los demás bancos? ¿Qué pasa en las grandes empresas? ¿Qué pasa con la agroindustria, ¿no? ¿Cómo son las presiones? ¿Cómo son las presiones tan grandes que, bueno, matan en este caso a una autoridad que está investigando justamente esto, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que ver y claro, si estamos hablando solo de sueldos, $60,000 mensuales y millones en hechos de corrupción y estos movimientos ilícitos de dinero, bueno, pues realmente esto es la forma en que se manejan los grandes empresarios del país, por lo menos varios, y que no tienen nada que ver con la persona que trabaja, con todo el pueblo trabajador boliviano, que realmente le cuesta ganar incluso un boliviano, 10, etcétera. Acá no, acá de millones y millones se enriquecen de un día a otro con créditos millonarios, todo en base a, bueno, sus amistades, a su padrinazgo y a estas empresas que ellos manejan, ¿no? Entonces eso es necesario denunciar y realmente sacar las conclusiones del caso y la necesidad
de que toda la economía y sobre todo los sectores más grandes de la economía sean constantemente supervisados. No basta el gobierno, tienen que ser supervisados, controlados incluso directamente y fiscalizados por los trabajadores del país, ¿no? Que son al final los que generan la riqueza en el país como tal, ¿no? Son los ahorristas que han sacado arriba el Banco Fácil con sus ahorros desde chiquitos y con todo lo que tenían, y los mismos trabajadores, ¿no? Que hoy en día incluso están en una situación de que han caído en despido, digamos, directamente por esta situación, ¿no? Que el gobierno no les está garantizando un nuevo empleo, y bueno, incluso con estos hechos, porque ya se estaba agilizando que se les pague sus beneficios, todo lo que les adeuda por el trabajo que han realizado en el Banco Fácil, bueno, con esta muerte igual, bueno, se retrasan todos estos temas, ¿no? Bueno, es importante denunciar todo esto y bueno, discutir y sacar a luz toda esta maraña de corrupción y crimen de la empresa privada, ¿no? Miguel, ¿quieres comentar Sí, algo? quería agregar algo. Las AFP tenían depositados en el Banco Fácil 1.274 millones de dólares. No solamente el Banco Fácil, también en otros bancos. Ahora no se sabe, porque no hay plata en el Banco Fácil. Se la llevaron toda esta gente. Se llevaron los ahorristas, se llevaron lo de las AFP, que es plata tampoco es de las AFP, es de los jubilados. Es decir, el fondo de pensiones. Eso por un lado. Por el otro, el tema de los bancos no es cualquier cosa, porque el banco maneja, se supone, plata de otros. Como vos decías, Beto, tenía que tener control de los trabajadores, pero lo que se supone que tiene, control del Estado. El banco no puede quedarse sin plata. El Estado tiene que controlar los fondos del banco y qué hace con los fondos del banco. Evidentemente. Entonces, esto hace años que no pasaba. Es decir, que no pasaba. Que le toleraban, que le aceptaban, que hiciera cualquier cosa con esa plata. Claro, cuando dejó de pagarle a los ahorristas, cuando dejó de decir, bueno, no tenemos más plata, ahí recién intervinieron. Pero durante años aceptaron, hicieron la vista gorda, como se dice, la vista por otro lado, mientras el banco se vaciaba. Entonces, ese es el problema grave, y hay una complicidad del Estado. Esto hoy lo denuncia el mismo Evo Morales, claro, le echa la culpa a Arce, que era ministro de Economía desde hace años, y después presidente, que él tendría que haber controlado, ¿no? Evo se daba las manos, yo ni sabía que era el Banco Fácil, ni que existía un banco que se llamaba Fácil. Pero bueno, pero él denuncia que efectivamente tendría que haber habido un control. Entonces, este es el problema. Que Cruceña, que supuestamente está peleada o se peleó en algún momento con el MAS, pero que tampoco la controlaron durante años y años. Está Marinkovic, por ejemplo, funcionario público bajo el gobierno de Áñez, entre los que se llevaban plata. Entonces, esto es gravísimo, y por supuesto el Estado hay que pelear por eso, bueno, obviamente, hacerse cargo de expropiar, de los que se llevaron plata, que la devuelvan, expropiarlo, para pagarle a los ahorristas, para devolverle a los fondos del fondo de pensiones, para pagarle a los trabajadores. Es decir, no puede quedar ahora, bueno, se llevaron la plata, qué mala suerte. Y justamente este hombre que mataron fue el que dio la lista efectivamente, como decía, de empresarios que le habían llevado plata. Entonces ahora, bueno, está todo, digamos, hay mucha responsabilidad acá de mucha gente, y por supuesto hay que apoyar la lucha de los trabajadores y de los ahorristas, y exigir también la devolución de los fondos de pensiones. Y bueno, y centralmente ante es que es un hecho aberrante realmente, ¿no? Que un interventor, porque ahorita era una autoridad muy importante, digamos,
y que sea asesinado de esta forma, ¿no? Incluso, bueno, se llama mucho la atención esos signos de tortura, ¿no? Que habría sufrido. Es realmente un hecho terrible, ¿no? O sea, realmente es, bueno, es un actuar totalmente delincuencial y que se tiene que esclarecer, ¿no? Y es necesario que se sepa bien qué ha pasado y que se agarre a los responsables de todo este tema, ¿no? Porque, bueno, claro, puede pasar a cualquiera este tipo de situaciones, ¿no? Cuando se denuncia a los poderosos, ¿no? A los dueños del país, ¿no? Y a los que más se benefician de todo este tipo de temas, ¿no? Y bueno, ahí no nos puede descartar de ninguna forma que, bueno, la presencia incluso de sectores de narcotráfico, ¿no? Porque, bueno, está claro que en la historia del país, los sectores del Oriente, en las dictaduras, Banzer, García Mesa, están totalmente vinculados, ¿no? Donde todo el tema del narcotráfico incluso circulaba por el gobierno, hay libros incluso de eso, donde, bueno, eso fue por ese lado, ¿no? Por el lado del Oriente, por el lado de Santa Cruz, por el lado de los terratenientes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente seguramente queda eso, y bueno, ahí también está todo el tema de las acusaciones que hay respecto a la situación del Chapare, ¿no? Bueno, se tiene que investigar hasta el fondo este hecho, ¿no? Realmente que haya un asesinato de una autoridad en el país de esta forma, en su oficina, cumpliendo su trabajo, y que no haya habido seguridad, nada que lo proteja, ¿no? O sea, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está, no sé? Claro, la policía está presta ahí cuando reprime a las manifestaciones y para atacar, etcétera, ¿no? Pero en este tipo de casos, deja que este tipo de cosas sucedan, ¿no? Más aún si se establece estos hechos, estos rastros de tortura, ¿no? Una autoridad torturada y asesinada en su oficina, en una intervención estatal de una empresa pública por hechos de corrupción, bueno, realmente es terrible, ¿no? Se tiene que ir hasta el fin en investigar esto, y bueno, tenemos que sacar las lecciones del caso, reiterando, ¿no? Que es importante abrir y ver que la empresa privada, que ha sido tan glorificada durante muchos años por la ideología dominante, que el gobierno no rompe tampoco con esto, el gobierno del MAS, bueno, miren lo que es la empresa privada, ¿no? La gran empresa privada, ¿no? No la pequeña, la persona que trata de salir adelante trabajando, ¿no? Sino de estos, ¿no? De los que manejan el país, de los más ricos del país, que es pura corrupción y crimen, ¿no? Crimen delincuencial de la peor forma, ¿no? Bueno, exigimos este programa que se esclarezcan estos hechos, que se sancionen a los responsables y que, bueno, se vaya hasta el fin, digamos, contra todo este tipo de corrupción, y esto solo lo va a hacer, al final, los trabajadores organizados, ¿no? Y un gobierno de los trabajadores que realmente vaya hasta el fin contra toda la forma de corrupción de las empresas privadas. Bien, de esta forma concluimos el programa del día de hoy. En este su programa Radio Rebelión, el 28 de mayo del 2023. Bueno, muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Ya nos estaremos encontrando la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de